Sí, un partido para nosotros complicado, ¿no? Veníamos de una semana muy buena donde habíamos hecho muchísimo esfuerzo y creo que hoy lo pagamos. El Durango estuvo más intenso, cogió mejor las segundas jugadas, tiene muy dominado el campo, eh, sabe muy bien a lo que juega, nos costaba, lástima porque cuando ya parecía que llegábamos al descanso con igualdad en el marcador, una pérdida nuestra donde sabíamos que no se podía producir porque ellos tenían muy buen juego interior, acumulaban ahí mucha gente y tenían buen pie, nos hace llegar al descanso en desventaja y bueno, luego la segunda parte lógicamente ellos se jugaban muchísimo, estuvieron muy concentrados, no cometieron errores, nosotros bueno, tuvimos alguna aproximación y al final los últimos 20 minutos pues mucho correcalles, nosotros más con corazón que con cabeza, ellos lógicamente defendiendo y buscando la contra, resultado justo, felicitarles y nosotros a continuar. Pero ellos han salido con pocas cosas, ¿no? Sí, nos salieron muy pocas cosas, primero porque el rival estuvo bien, segundo porque vuelvo a repetir, nosotros pagamos el esfuerzo de la semana pasada, veníamos muy justos de efectivos, la gente cansada, hizo también un esfuerzo físico hoy, pero era difícil. Estamos muy contentos con lo que estamos haciendo hasta ahora, estamos muy cerquita de la permanencia, vamos a ver si somos capaces de sellarla la semana que viene en casa, recuperar bien y a continuar porque todavía queda muchísimo y nuestro objetivo cada vez está más cerca. Después de la semana de euforia, como comentas, de ganar al Racing, nos ha venido un poco... Estos partidos son complicados, ¿no? Después de ganar al líder y te enfrentas uno de abajo que pelea más. Sí, pero no es por ganar al líder, ¿eh? Yo creo que en las segundas vueltas ganar un partido fuera de casa es muy difícil, la necesidad apremia, hoy el Durango sabía que tenía una final, la sacó adelante y sobre todo porque, vuelvo a repetir, pagamos el esfuerzo, nosotros para ganar al Racing tuvimos que hacer un esfuerzo extraordinario y hoy pues nos costó un poquito más, ¿no? Vamos a tratar de recuperar, de continuar, nuestro objetivo está muy cerca. No quiero que nadie se olvide de esto, nosotros somos un equipo humilde, nuestro objetivo es salvarnos, estamos en marzo con 42 puntos, que estamos muy cerquita de esos 45 que nos darán prácticamente la salvación matemática. Pero como profesional, una vez que lo seguís, ¿no? Podéis pensar en ir más arriba, ¿no? A pesar de que sea ese el objetivo, lógico. Por supuesto, yo ya lo dije, en el vestuario lo saben, ya lo comentamos, no vamos a renunciar a nada, pero pienso que antes de cambiar el objetivo tenemos que conseguir el primero que nos propusimos, ¿no? Sé que hay cierta euforia en torno al equipo porque está haciendo una temporada extraordinaria, pero bueno, esto habla bien claro de la dificultad que tiene esta categoría, de que cualquier rival, y hablo con respeto porque el Durango no es cualquier rival, es un buen equipo de esta categoría, quizás tenga menos puntos de los que merece, y vienes aquí y es complicado. Yo vi aquí varios partidos, equipos muy poderosos de la categoría que tampoco fueron capaces a ganar, recuerdo Logroñés en la primera jornada, entonces pues bueno, hay que continuar, hay que seguir esforzándose y bueno, pues lo que digo, mirar con optimismo al futuro y cuando consigamos nuestro objetivo estoy convencido que nos vamos a replantear otro más ambicioso y vamos a tratar de pelear por él.